Bienvenidos a Amanecer con Dios. Es en el Evangelio de Juan donde Jesús dice ser la verdad misma. Juan 14:6. Y al leer las palabras de Cristo en este Evangelio, nos asombra el uso muy frecuente de la frase de cierto, de cierto. Jesús sabe que los seres humanos necesitamos ser llamados de atención hacia aquello de lo cual depende nuestra seguridad eterna. Por tanto, aquí tenemos la lista exhaustiva tomada del cuarto Evangelio sobre los llamados de Jesús a lo que nos es imperativo creer. Él dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. 1:51. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. 3:11. De cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. 5:19. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 5:24. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. 5:25. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 6:26. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 6:32. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 6:47. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 6:53. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 8:34. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. 8:51. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 8:58. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. 10:1. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 10:7. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. 12:24. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 13:16. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. 13:20. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 13:21. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 13:38. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 14:12. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. 16:20. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 16:23. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. 21:18. Evidentemente, fueron 25 veces en el Evangelio de Juan en que Jesús usó esta doble expresión de certidumbre. Así que solamente en este Evangelio tenemos 50 confirmaciones del Maestro acerca de cuán cierta es su persona, sus palabras y su obra expiatoria. Jesús, quien es la personificación perfecta de la verdad, nos dejó 25 dúos de certidumbre sobre la veracidad de nuestra esperanza. Amados, el mensaje de Jesucristo fue predicado con tal certeza que en menos de un siglo todo el imperio romano
conoció del Evangelio del Señor. Ahora, por más de 20 siglos, la iglesia ha sembrado con lágrimas, pero la historia ha dejado evidencias que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy, en un tiempo de tanta incertidumbre, la iglesia debe continuar su labor de evangelización y discipulado y recordar que el mismo Señor dice: ciertamente vengo en breve. A lo que la esposa del Cordero responde: amén, sí, ven, Señor Jesús. Dios te bendiga.